Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos levanta y nos capacita a hombres débiles, que a Él le place hacer colaboradores de Cristo para la predicación de su Evangelio. Vamos a continuar la predicación del Evangelio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, si pueden ir a sus Biblias, por favor. Y vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 42. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley: yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Amén. La palabra de Dios es luz, y que la luz de Cristo nos muestre la verdad hoy. Cuando se nos habla la verdad y vemos evidencia de la verdad, podemos recibirla y ser corregida por ella, ser corregidos por ella, o podemos desecharla y permanecer en el error. Hace muchos años había un show en la televisión que se llamaba Larry King en vivo. En este programa se hablaba de muchos temas diversos y en una ocasión el tema fue: ¿a dónde van las personas cuando mueren? Se reunieron varios hombres que representaban diversas religiones e ideologías. La pregunta se hace y cada uno contesta según lo que creían. Un rabino dijo: si alguno está en el pacto de Dios y guarda la ley, podría ir al cielo. Un musulmán dijo: si alguien hace lo que está en el Corán y tiene buenas obras, podría ir al cielo. Un católico dijo: hay que tener fe y buenas obras. También había un humanista ateo que dijo: al morir todo termina y no hay nada más. Pero había un hombre entre ellos que dijo lo siguiente: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Este hombre era el pastor John MacArthur. Y esta fue la primera vez que yo lo vi por la televisión. Y cuando le escuché hablar, supe de inmediato que él estaba hablando la verdad. Pues reconocí la voz del gran pastor de las ovejas. Y en la exposición de la verdad, podemos reconocer si la persona habla de parte de Cristo o no. Y eso solo puede pasar si nosotros somos de su rebaño, del rebaño de Cristo. Las ovejas tienen muchas necesidades básicas, comida, agua, refugio, pero también tienen otros tipos de necesidades. Ellas necesitan ser guiadas por su pastor para ser llevadas a fuentes de aguas y a pastos verdes. También necesitan ser protegidas de los peligros como los lobos. Asimismo, nosotros tenemos necesidades básicas, pero también tenemos necesidades espirituales. La Escritura enseña que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y como sus ovejas, debemos oírle y depender de su protección. Todos los seres humanos queremos hacer lo que queremos y hacer nuestra propia voluntad. Queremos ir a donde queremos, a la hora que queramos. Y es así como nos desviamos del camino. Y lejos del pastor, estamos en riesgo. Cuando escuchamos al pastor de las ovejas, que nos llama, reconocemos su voz y venimos a él, si es que somos de sus ovejas. En Mateo, en el capítulo 4, verso 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo tenemos necesidad del pan para el cuerpo, sino también necesitamos del pan de vida. Cuando Cristo, el buen pastor, nos habla la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Sabiendo esto, recibamos el testimonio de la verdad como ovejas que le pertenecen a Él, como ovejas de su rebaño, como hijos que creen en la palabra de su Padre. Y ahora hago esta pregunta. ¿Cómo podemos reconocer la verdad? La respuesta no es muy complicada, es sencilla. La verdad se reconoce cuando tú conoces a Cristo. Si Dios te salvó y Cristo es tu pastor, tú conoces la verdad y recibes el testimonio de aquel que fue enviado por el Padre. Nosotros podemos reconocer la verdad cuando con sinceridad y humildad creemos de todo corazón la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación. También el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos testifica de la verdad. En Efesios, en el primer capítulo, en el verso 13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Todos los creyentes, todos los que han venido a Cristo, a los que Cristo salvó, tienen al Espíritu Santo de Dios que los guía. En Juan 15 dice que Cristo enviaría al Espíritu de verdad que procede del Padre y que Él testificaría acerca de Jesús y les mostraría toda la verdad. Por eso conocemos la verdad. Y así vemos 3 puntos importantes en estos versos de Juan capítulo 10, verso 22 al 42. Y el punto número 1 es, Jesús declara y demuestra. Jesús habla la palabra de Dios y demuestra su poder. El punto número 2 será la reacción a la verdad. Vemos cómo estos hombres de esta época, de esta generación, responden a la verdad, a la exposición de la verdad con rechazo y violencia y con incredulidad. Y el punto número 3, Jesús reafirma la verdad. Vemos cómo la intención de Cristo es de que estos hombres que le oían en este momento creyeran en Él y les reafirma la verdad eterna, que el Padre lo envió a Él, a ellos. Y el título de este sermón es Jesús, el testigo de Dios. Amén.
Punto número 1, Jesús declara y demuestra. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón cuando los judíos lo rodearon y le hicieron esta pregunta. Me gusta mucho la traducción de la Reina Valera, que dice así: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y la respuesta del Señor es: ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Claramente esta pregunta que ellos hacen no es con sinceridad para creer en Jesús, sino que lo hacen como buscando otra excusa para prenderle. Cristo declara la verdad, que el Padre lo envió con obras y con palabras. El hombre que era ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de Juan, dice en el verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Verso 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre que fue ciego ahora testifica que Jesús obra con la aprobación de Dios, con la aprobación del Padre. Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú tienes, que tú haces, si Dios no está con él. Estos hombres oyeron a Jesús y vieron las obras que él hacía, honrando al Padre, y creyeron que el Padre lo envió. El Señor siempre dijo: mis palabras que yo les hablo no son mis palabras, y las obras que yo hago tampoco. Todo lo que he visto hacer y decir al Padre, eso es lo que yo hago y digo. De manera que el Dios de Israel obra entre su pueblo, y Cristo declara sus palabras, las palabras del Padre, y demuestra las obras del Padre frente a ellos, para que ellos creyeran en Él. Cuando Cristo dijo: el sembrador salió a sembrar, era el Padre que les dijo estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estas palabras también son del Padre. Y cuando el leproso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. Esta es la respuesta del Padre para este hombre. Y cuando los 5,000 comieron y se saciaron, fue porque el Padre tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. De manera que las palabras de Jesús son las palabras del Padre, y las obras de Jesús son las obras del Padre. Y el Padre testifica de su Hijo en el río Jordán con voz audible y dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y nosotros sabemos, hermanos, que el testimonio del Padre es verdadero. El Padre testifica de su Hijo y da testimonio de Él desde el cielo. De manera que todo el que ha visto al Hijo de Dios ha visto al Padre que le envió. Porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El Padre y Cristo son uno. También la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y me siguen. En Gálatas 4 dice que nosotros conocemos a Dios y que somos conocidos por Dios. Hermanos queridos, Dios no puede ser burlado. Él sabe muy bien quiénes son de su rebaño y quiénes no lo son. Si nosotros le buscamos de todo corazón y buscamos agradarle siempre, imitando a Cristo, Él lo sabe.
Él nos conoce. De esta forma estamos seguros que agradamos a Dios, a nuestro Padre, si nosotros andamos como Él anduvo, como Cristo Jesús nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo a seguir. Cuando oímos la palabra de la verdad, podemos reconocer la voz de nuestro gran pastor que nos llama por nombre para que le sigamos. Y Él mismo nos conoce a cada uno individualmente. En el verso 25 y 26 dice: ya se los he dicho a ustedes, pero no lo creen. No lo creen porque no son de mi rebaño. El pecado endurece el corazón, mas la palabra de Dios quebranta el corazón y le da vida. Los que tienen el corazón endurecido y rehúsan y rechazan el testimonio de Jesús, rechazan al Padre que le envió. En Juan 8, el verso 43 al 45 dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. 45. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Cristo le dice estas palabras a los judíos porque los conocía y nos conoce a nosotros. Sabían que estos hombres no eran de su rebaño, porque ellos no creyeron su palabra, no oyeron su voz, no lo reconocieron y no lo siguieron. Otros son los pastores de estas ovejas. Y si Cristo es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, estos otros pastores ladrones son y salteadores. Solo Cristo es el buen pastor. De esta forma, todo aquel que cree en el testimonio del Padre y del Hijo son del rebaño del Señor. Oyen su voz y le siguen. Reconocen la voz de Cristo en la predicación de la palabra de Dios. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Cristo nos afirma con estas palabras a los que somos de la fe, a los que somos de su rebaño. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 28. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. 29. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Verso 30. El Padre y yo somos uno. Tenemos en estas palabras certeza absoluta de que el Padre y el Hijo cuidan y sostienen a su rebaño, a los que son de Él. Él dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Los hijos de Dios, a los cuales Él salvó, tienen en el buen pastor una garantía eterna. Es Cristo el que da vida eterna, y todos aquellos que confían en Él jamás perecerán. Cristo también nos garantiza y nos afirma que el Padre mismo cuida de nosotros y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 4, dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y también dice: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Recordemos, hermanos, todas estas palabras que Cristo nos está hablando son las palabras del Padre. El Padre se las dio para hacérnoslas comunicar, para que llegaran a nosotros. Por eso podemos descansar en sus promesas, que son eternas y son la verdad. Y no debemos caminar en temor, porque sabemos que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Todo aquel que cree en las palabras y en las obras de Jesús testifica que Dios es verdadero y que Él fue quien envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Sus ovejas creen las palabras y las obras de Cristo y honran así al Padre. Recuerdo hace muchos años la primera vez que puse los pies en una iglesia reformada. Unos hermanos muy queridos me invitaron a mí y a mi madre. Y al final del sermón, estos hermanos queridos se acercan a mí y me preguntan, ¿cómo le pareció el servicio? ¿Le gustó? Yo con una cara seria le respondí, la verdad es que no me gustó. Me sentía incómodo durante la predicación. Hasta pensé salirme del salón. Ellos me vieron un poco confundidos, pero yo seguí diciendo, este es el lugar donde debemos congregarnos. En este lugar se habla la palabra de Dios, se habla la verdad. Y la palabra de Dios, la predicación de la palabra, me confrontó y vi mi pecado. Porque reconocí la voz de Cristo en la predicación de la verdad. Hermanos, esto solo sucede a los que son de la fe de Cristo, porque nosotros somos suyos. Y lo podemos oír a Él, que nos llama por nombre, para que le sigamos. Si no venimos a Él y no oímos su voz, no somos suyos. Él nos da vida eterna y nos preserva. Él mismo dice que los suyos tienen vida eterna y que nunca perecerán. También tenemos esta confianza, que el Padre también nos ama. Y en sus manos estamos seguros. Los cristianos tenemos un Dios poderoso que nos ama y nos da vida y nos protege como un pastor protege y da la vida por sus ovejas. No reaccionemos a esta verdad de manera negativa como lo hicieron los judíos hace tanto tiempo ya. Que nuestra reacción a la verdad sea recibirla, creerla y glorificar al Padre creyendo en su Hijo amado. Ahora vamos a ver el punto número 2 de este sermón. La reacción a la verdad. En el verso 30 dice, el Padre y yo somos uno. Con estas palabras, Jesús declara ser Dios. Él es uno con el Padre en propósito, en voluntad, en poder y en esencia divina. En el capítulo 9 de Juan, el hombre que era ciego desde su nacimiento, responde a Jesús diciendo, cuando el Señor lo encuentra en el templo y le pregunta si creía en el Hijo del Hombre. Al final, él responde y dice, creo, Señor, y lo adoro. También vemos a Tomás. Finalmente, cuando cree verdaderamente en Cristo, después de haber resucitado, y Tomás confirma que es Cristo, poniendo sus manos en sus heridas. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Cristo recibe la adoración de estos hombres y no lo rechaza, porque Él es Dios. Y solo Dios es digno de ser adorado. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La divinidad de Cristo fue algo profetizado desde la antigüedad en la Escritura. Y al decir que el Padre y Él son uno, Cristo claramente afirma ser Dios. En el verso 31 dice, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. 32, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? 33. Ellos respondieron, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Vemos la reacción a la verdad como un rechazo total, al punto de querer dar muerte a un inocente. Los judíos tenían pleno conocimiento acerca del Mesías. ¿Quién es el Mesías?
El profeta Daniel dice ver a uno como hijo de hombre que viene en las nubes de los cielos y que se le presenta al que está sentado en el trono. Y dice también Daniel que este hijo del hombre recibe gloria y alabanza de las naciones y que se le daría dado un reino que no tiene fin. Este hijo del hombre del que Daniel habla no es un hombre común y corriente. Del Mesías se dice que recibe un reino eterno, mas los hombres no son eternos. Esto nos indica que el Mesías es alguien eterno y no un simple ser humano. Es alguien que vive para siempre. En Isaías dice que su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. También la Escritura lo llama admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Títulos que solo Dios es digno de recibir. Los judíos acusaron a Jesús de blasfemia porque él dijo, Dios es mi Padre y el Padre y yo somos uno. Ellos sabían que el Mesías vendría y traería la solución respecto al pecado. El Mesías vendría y pagaría el precio por la redención y quitaría el pecado de en medio. También sabían que el Mesías traería el reino de Dios a la tierra. El problema de los judíos fue que este Mesías anunciaba la solución del Padre con respecto al pecado. Y el que ellos querían era un Mesías que iba a tomar espada y conquistar al mundo y los iba a poner a ellos en una muy buena posición. Y como Jesús no era adecuado para en este propósito que ellos, o este concepto que ellos tenían del Mesías, lo rechazan. Ellos creían tener la aprobación de Dios a través de la ley. Creían tener autoridad sobre las cosas santas de Dios. También creían tener poderes políticos. Obviamente, aceptar a Jesús como Mesías implicaba renunciar a lo que ellos creían tener y que pensaban que eran de ellos. En Juan, en el capítulo 11, el verso 47 y 48 dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y a nuestra nación. Claramente Dios dice que Israel es su viña y que los líderes religiosos son los labradores. La viña no es de ellos, tampoco el lugar santo. El lugar santo le pertenece al Señor. Mas los líderes religiosos pensaban que todo esto era de ellos y no lo querían perder. Ellos reaccionan de una forma negativa a la declaración y la demostración de la verdad con violencia. Los hombres que debían guiar al pueblo fallan en reconocer al Mesías por la dureza de sus corazones, por el orgullo, por hipocresía. En pocas palabras, ellos amaban sus posiciones más que a Dios, al Dios de ellos. Y siendo ciegos no vienen al Mesías para recibir la vista, sino que insisten en oponerse y a resistir la verdad, permaneciendo así en la ceguera. Estas son las razones por las que los fariseos no creían en Jesús como el Mesías de Dios. Porque no querían perder su poder, su autoridad, la admiración de los hombres, porque recibir al Mesías significaba renunciarlo a todo y hacer su voluntad, someterse a su autoridad. De la misma manera nosotros, cuando resistimos la verdad, no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean descubiertas por la luz. El pecado nos seduce y nos ciega y nos desvía del camino, nos aleja de Cristo y hace que nos escondamos de la luz. Seguir a Cristo significa tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle cada día. Seguir a Cristo es venir a la luz y ver nuestra condición claramente para arrepentirnos. El que resiste a la verdad no viene a la luz para que sus malas obras no queden al descubierto. Todo aquel que viene a la luz demuestra que sus obras están hechas
en Dios. Hermanos, no resistamos a la verdad. No resistamos a Cristo como estos hombres lo hicieron. La Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como lo hicieron los antiguos en el desierto. Cree en el Señor Jesucristo. Recibe el testimonio del Padre y ven a Él. Honra al Hijo de la misma forma que honras al Padre. Esta es la voluntad de Dios. Que tu respuesta a la verdad no sea resistirla, sino recibirla. Ven a la luz. Ven a Cristo. Cristo estaba con Dios desde el principio. Y el Padre lo envía al mundo con su palabra y con sus obras, demostrando que el Padre estaba con él. Cristo es el testigo de Dios. Así llegamos al punto 3. Jesús reafirma la verdad. Verso 34. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. 35. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. 36. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre santificó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. 38. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En muchas ocasiones en la Escritura, Dios llama a Israel su hijo y que Él era un padre para ellos. Cristo cuota el Salmo 82 y verso 6, donde la Escritura llama dioses a aquellos que recibieron la palabra de Dios, aquellos a quien Dios les habló. Cuando Cristo dice, Dios es mi Padre, no era algo escandaloso para los que conocen la palabra de Dios. Pero el hecho de que los judíos lo acusan de blasfemia, por esto que él dijo, nos deja clara la intención de ellos de acusarle y de hallar razón para prenderle. Es por enemistad, es por odio, y no porque Cristo hubiera dicho algo incorrecto. Una vez más, Cristo reafirma hablar las palabras del Padre y hacer las obras del Padre, y les insta a creer en Él por las obras que Él hace de parte de Dios. Vemos el deseo del corazón del Señor Jesús, que les habla a estos hombres y les testifica que el Padre lo envió a ellos. Y Él desea que ellos crean en Él. Cuando Moisés fue enviado por Dios a los israelitas, Él viene con la palabra de Dios y con las obras de Dios. Él habla y demuestra delante de ellos las obras del Padre como evidencia que venía de parte de Dios. Los israelitas lo escuchan y ven las obras que Moisés hizo de parte de Dios y creyeron en Él. Pareciera ser que la condición y la situación en la que se encontraban era favorable para creer y recibir al que Dios envió. Ellos eran esclavos de los egipcios por cientos de años y clamaron a Dios por un Salvador. Dios les envió un Salvador con palabras y con obras, como demostración del poder del Altísimo. Y como Él se acordó de ellos y les da una respuesta a su clamor. Moisés se presenta a ellos con poderosas señales para garantizar a ellos que es Dios el que lo envió, el Dios de ellos, el Señor, y que es Él el que le responde de manera favorable a sus ruegos por un libertador. De la misma manera, Cristo, nuestro libertador, viene trayendo la palabra de Dios y con obras demostrando el poder del Padre que estaba en Él. Y también como Moisés, vemos que Dios respalda a su libertador. Vemos la respuesta de los judíos en los tiempos de Cristo, en una forma de rechazo y acusación de blasfemia en contra del Mesías libertador de Dios para su pueblo. Inclusive vemos violencia siendo ofrecida en contra de Cristo,
cuando ellos toman piedras para arrojárselas. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Cristo? ¿Por qué a uno lo reciben y al otro lo rechazan? Cuando Moisés es claramente un tipo de Cristo, la sombra de un cuerpo proyectado desde el futuro. Cristo es ese cuerpo que proyectaba esa sombra. Y Moisés apunta a Cristo. Pareciera que este es un problema de corazón, en el corazón. Por una parte, los unos están desesperados y claman a Dios por un libertador. Y por otro lado, los otros endurecen su corazón y cierran sus oídos para no oír. Vemos en los tiempos de Cristo que los líderes judíos, los encargados de la viña del Señor, tienen un orgullo inflado. Enseñan como leyes mandamientos de hombres. Son hipócritas y hombres violentos sin misericordia. Pareciese que ellos no quieren un libertador, no quieren un mensajero de parte del Dios de ellos. Muchas veces en la Escritura vemos cómo ellos rechazan a los que se les fueron enviados, cómo algunos de los profetas golpearon, a otros apedrearon y a otros mataron. Ellos también están resentidos con sus palabras, porque Él muchas veces, nuestro Señor, muchas veces los reprendió a ellos. Mas ellos no se arrepienten después de ser reprendidos, sino que se enojan aún más en contra de Él. En Proverbios, en el capítulo 3, verso 11 y 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como un padre disciplina o corrige a su hijo querido. Esto era lo que ellos debieron haber hecho. Creer en el Mesías de Dios por sus palabras y al ver sus obras. Debían haberle recibido y arrepentirse delante de la reprensión del Señor. Pero estos ciegos, teniendo pleno conocimiento de la palabra de Dios, la verdad, voluntariamente se hacen ciegos y no tienen humildad para recibir a aquel que es mayor que Moisés. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque en aquellos días sí hubieron hombres y mujeres que le recibieron y creyeron en Él. Bendito sea nuestro Dios y Padre, porque nos buscó, nos encontró y nos salvó. Nos dio fe para creer. Cristo aún habla el día de hoy y testifica a través de su evangelio. Y sigue demostrando la obra del Padre a través de vidas regeneradas por su poder. Cristo aún testifica del Padre y el Padre aún testifica de su Hijo. Las palabras de nuestro Dios y sus obras aún son válidas y están vigentes y son efectivas para todos aquellos que creen. Y los que creen testifican que Dios es verdadero y que su palabra es confiable, su palabra es la verdad. En el verso 40 dice: volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y se quedó allí. 41. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. 42. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. El Señor Jesús regresa al lugar donde Juan comenzó a bautizar y a predicar acerca del arrepentimiento y anunciar al Mesías. Al lugar donde este ministerio de la salvación de parte de nuestro Dios empezó. Pueda que sea que alguno de nosotros por un tiempo nos hayamos resistido a la verdad, hayamos resistido a Cristo. Mas consideremos sus palabras y sus obras, las cuales son del Padre.
y como ovejas de su rebaño, sigámoslo. Creamos en el testimonio de Jesús y creamos en las obras del Padre que Él hizo a través de su Hijo. No resistamos a Cristo con incredulidad, sino reaccionemos a la verdad con fe, recibiéndola y honrando al Padre. Y entendamos con esta reafirmación de la verdad que el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Volvamos a ese lugar donde está Cristo para oírle, creer en su testimonio, seguirle como uno de los suyos y así honrar al Padre que lo envió. Porque somos suyos. Vivamos de esta manera para glorificar a nuestro buen pastor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver 2 aplicaciones de este sermón para nuestras vidas. Aplicación número 1. Cristo es el buen pastor. Reconoce su voz y síguele. Camina junto a Él. No te quedes atrás, donde hay peligro. Corre junto a Él. Aplicación número 2. Si te alejaste, regresa al lugar donde está Cristo. Al lugar donde creíste por primera vez en Jesús. Apocalipsis 2, verso 5 dice: recuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Vuelve a tu primer amor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amén. Padre nuestro, nuestro gran Dios y Salvador, estamos agradecidos por la exposición de la palabra de Dios, la verdad. Padre, que en nuestros corazones haya fe para creer, Señor, el testimonio de Cristo, el testimonio del Padre. Ayúdanos, mi Dios, para no rechazar la verdad y no cerrar nuestros ojos ni nuestros oídos delante de Cristo, Señor. Antes bien, danos humildad para recibir la verdad y creerla, Padre. Ayúdanos a regresar a ese lugar donde Cristo está, Señor, para que creamos en Él y le sigamos y podamos hacer las obras que hacíamos al principio, Señor, y volvamos a amarle, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Estamos muy agradecidos, Señor. Bendito seas para siempre. Y hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y alabemos al Señor.